siempre amé la vida. Esa es la respuesta. Amo la vida. Y la vida es una pelea, es una lucha. Todos los días te tenés que desafiar a ir a trabajar. Trata de meter la mano derecha otra vez Alejandro Oliveras. Vuelve con el gancho de mano zurda, la zona hepática. Jackie Nava. Van y viene y otra vez fue al suelo. Sí. La tocó abajo y otra vez fue al suelo. Fue todo, fue todo, fue todo, fue todo. Alejandro Oliveras, campeona mundial. Alejandro Oliveras, campeona mundial. Argentina tiene una nueva campeona mundial. Histórico, 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 histórico. Batacazo en Tijuana. Batacazo en México. De Córdoba para todo el mundo. Alejandro Oliveras. Si estás viva, si estás vivo, podés salir adelante luchando. Un golpe de arriba de un ring, una piña, un moretón, te dura una semana, ponele. El dolor, 2 o 3 días, dolor de cabeza, pero los golpes de la vida duelen muchísimo más porque no los esperás. Viví 30 años de mi vida allá. Mis hijos son cordobeses, nacieron allá. Gracias, Córdoba, por haberme dado tanta alegría, tantas alumnas, tanto trabajo también en los gimnasios. Y el primer título del mundo lo gané allá cuando peleé con Jackie Nava en México. Claro. Y se lo dediqué a Córdoba. Así que un beso enorme para todos. Ganar significa ganarle la vida. Ganarle la vida. Porque cuando vos venís, yo en mi caso, de muy abajo, de pronto cuando levantás los brazos decís, le gané a la pobreza, le gané a la miseria, le gané a la discriminación. Porque cuando empecé el boxeo me decían, ah, vos no sos mujer, ah, vos sos marimacho. Derecha, le baja el cuerpo. ¡Upa! Muñeca la lona. Muñeca la lona, tremenda derecha. Tremenda derecha. Para que no se levante más. La midió, estudió y ahí le cruzó la derecha, pega como un hombre. Y esta noche boxeó como una dama. Perfecta la definición, mucha certeza, con los ojos bien abiertos para Alejandra Marina Oliveras. Y de esta manera defiende por 5ª vez el título plumo de la Organización Mundial de Boxeo, la tricampeona que tiene la Argentina. Vidi, yo hace 7 años que doy charlas motivacionales en todo el país y está muy mal el país, se sufre muchísimo. Obvio. Hay mucha violencia, hay hambre, pero hambre de verdad. Hambre de verdad, niños descalzos, abuelas descalzas, es tremendo. Por eso me involucré, digo, bueno, yo a este mundo no vine al pedo, sí, gané ese título del mundo, estoy en los libros Guinness, pero no vine al pedo, yo vine a dejar huella. Ya, estamos de paso, en cualquier momento uno se muere. Nadie tiene un contrato con San Pedro que vamos a vivir hasta los 120 años, hasta los 90, no lo sé. Tal vez ni lleguemos ni a los 60. Entonces, yo voy a amargar por pelotudeces. Yo voy a decir, ay, no tengo ganas, me quedo en la cama, me levanto a disfrutar el día, salgo afuera, me tiro un pedo, respiro, que me toque la lluvia, o que me cago de calor, qué lindo que es sentir calor. Eso es la vida. Disfrutarla porque hoy estás y mañana no lo sabés. Qué bárbaro, ¿no? Porque fíjate que en casi todas las declaraciones ella hablaba de la pelea con la vida y demás. Y cuando había ganado esa batalla, pues la había ganado, esa pelea a la vida azarosa que le tocó, cuando la había ganado, cuando ya tenía todo como para enfrentarla y disfrutar de lo que ella misma había conseguido, del espacio que ella se había hecho, muere, tan joven. Ahora, ¿no? Qué premonitorio, ¿no? Y también sí. qué distintivo en ella, porque le sacaba el jugo a la vida. Sí, sí. La disfrutó y... Por eso digo que en esta parte, cuando ella ya le había ganado y la había vencido, que le tocaba todo esto, muere. Bueno, Doc, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Hay un parte médico que explica la situación de las horas finales. Lo vemos.
Hoy a la tarde la paciente Alejandra sufrió un shock con una hipoxemia severa, consecuencia una embolia pulmonar masiva que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio refractario. Por más que se realizaron las medidas, lamentablemente sucedió el fallecimiento. Ella venía teniendo una evolución clínica estable, pero siempre estos pacientes pueden hacer complicaciones. 16 horas fallece. Evidentemente ella muy probablemente puede haber tenido un estado protrombótico. Bueno, doctor, ¿podemos pasar en limpio? ¿Qué significa eso? Sí, con mucho gusto. Primero recordar que el ACV había sido un ACV isquémico y que era causa, lo comentamos en Telenoche, de una hipertensión arterial no controlada y de una trombosis en la carótida, en la arteria del cuello, que estaba casi totalmente obstruida y obviamente eso puede haber prendido un émbolo y haber hecho el ACV isquémico. Pero la causa de la muerte no es precisamente esta, sino que es una trombosis venosa o una embolia pulmonar, TEPA le decimos, tromboembolismo pulmonar agudo, que vamos a tratar de explicar qué es lo que ocurrió. Al estar mucho tiempo ella en cama también se pueden producir estos eventos, sobre todo cuando hay trombos en lo que son las venas de los miembros inferiores. ¿Qué es un trombo? Perdóname. El trombo es cuando se forma una cuestión de coagulación, un coágulo en una arteria o en una vena, ¿sí? En este caso es en la vena, que puede ser porque tenía varices, puede ser porque tenía la misma falta de movimiento al estar acostada, obviamente. ¿Y de qué está hecho el trombo? ¿Qué? Un coágulo, es como un coágulo. Un coágulo Pero de sangre no viaja, misma. no viaja, es la vena. Está quieto ahí. Está quieto ahí. Está quieto ahí. Cuando ese trombo, que es coágulo con sangre, con fibrina, con muchas cosas, se desprende una parte, se llama émbolo. El émbolo es el que viaja. Y el émbolo viaja a través del sistema venoso, ¿sí? Va subiendo, llega al corazón, entra al ventrículo y del ventrículo sale a través de las arterias pulmonares, que es una paradoja, porque son arterias pero llevan sangre sin oxigenar. Esa es la característica. Llega al pulmón, la sangre se oxigena, luego vuelve al aurículo del ventrículo izquierdo y sale sangre oxigenada. En este caso, como viene viajando ese émbolo, cuando sale del ventrículo derecho y llega al pulmón, lo tapa, se tapan las arterias del pulmón. Y esa es la embolia pulmonar. Esa es la embolia, eso es la embolia, cuando se tapa el vaso en el pulmón. Y en este caso, según estuve escuchando detalladamente el informe de los médicos, fue masivo. O sea, puede haber tapado hasta las dos arterias más importantes. Pero ese trombo, o todo ese tema que vos mencionaste, ¿se le produjo después del episodio del ACV después, o ya lo tenía de antes? No sé, no se sabe eso, no se sabe, pero sí que son cuadros distintos, ¿no? Acá vemos también en esto, ¿ves? Acá es cuando te decía yo que el émbolo, la parte del trombo, de lo que está quieto, se rompe un pedacito. Y eso es lo que viaja. Entonces hace todo el circuito y llega ahí, se bloquea y luego después, como va tirando sangre nuevamente, pero está bloqueado, no pasa, se produce un problema en el ventrículo, bueno, y ahí viene el paro cardíaco y ocurre eso. Y esos son riesgos que los pacientes siempre corren. Sí, absolutamente, un paciente mucho tiempo internado, ella estaba anticoagulada, obviamente, por el ACV, pero bueno, son cuadros que ocurren. De todas maneras, un dato que no quiero dejar pasar, porque el otro día hablando con gente que sabe de deporte, porque uno, como vos dijiste al comienzo, la ve tan saludable y todo eso, el deporte de alto rendimiento no es actividad física saludable, porque va más allá de la exigencia del cuerpo y además se producen, muchos radicales libres, cosas que pueden ocurrir como los jugadores de fútbol. Como una sobreexigencia de tu cuerpo. Exactamente, al alto rendimiento. Sí. Entonces, obviamente, uno la veía saludable, pero quizá por atrás. No se olviden, una hipertensión arterial no tratada y el trombo en la carótida, obviamente fueron las causas. Digo esto, si de algo sirve esto, para que los que tengan hipertensión sepan que de cada 100 personas con hipertensión, solamente 50 saben que la tienen y solamente 25 están bien tratados. O sea que es muy bajo y esto puede ocurrir. Y lo de la carótida, que es con una simple ecografía, un ecodoppler de vaso de cuello, se puede ver tranquilamente si esa lesión está muy grande o no muy grande, y de esa manera Kirchner, Menem, tenían esa cosa y los operaron y... ¿De la Rúa?
De la Rúa también. De la Rúa era panvascular porque tenía un problema en la coronaria y también ahí la carótida. Digo, si sirve para algo la lamentable muerte de la locomotora, que sirva para hacer prevención y que vayamos a control a tiempo. Ella no fue a tiempo control, es más, ella sufre el problema el domingo a la noche y no va hasta el lunes a la mañana. Cuando vos tenés un problema de este tipo, ¿se acuerdan que decíamos lo del abrazo? Que tenés que no podés levantar un brazo, que se te cae la comisura del labio, ¿sí? O estás perdido, o no. Hay que ir al médico. Sí, bueno, se descompone, la encuentran, ¿no? Y la llevan al lunes. Porque seguramente empezó capaz con esos que ha tenido unos signos antes y no los tuvo, nada más que no se dio cuenta del riesgo que corría. Te duele, me duele un poquito, déjalo así, ya se va a pasar. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Bien, Doc, muchas gracias. Nos ocupamos ahora de la parte deportiva. Locomotora Olivera fue una gran boxeadora, Agustín. Claro que sí, Jorge Laura, ¿cómo le va? Buenas noches. Más allá del personaje que estamos hablando, fue una boxeadora, una precursora del boxeo femenino en Argentina, junto a la Tigresa Acuña, las primeras que pudieron protagonizar veladas donde la gente pagaba una entrada para ver una mujer boxeadora que hace 20 años era una rareza. Bueno, vamos a repasar rápidamente los números de esta múltiple campeona. Bueno, nació en Jujuy, muy chiquita se vino a Córdoba junto a su familia. ¿Saben por qué empezó a boxear? Fue mamá a los 14 años, víctima de violencia de género. Y a los 2 años dijo, tengo que aprender a boxear para defenderme. Así comenzó a practicar boxeo. Le vio, Carlos Tello en Corral de Palos, le vio cualidades físicas y técnicas y la llevó a pelear profesionalmente. Debutó fue defensa, Córdoba. Le pegaba a su pareja. Exactamente, quiso defenderse de su pareja. Claro que sí. Bueno, debutó profesionalmente en el 2005 en General Lavalle, en una pelea que ganó. 7 peleas después pudo ser campeona del mundo, una carrera cortita. Bueno, vamos primero con el récord. 38 peleas, 33 victorias, 16 por nocaut. ¿Saben por qué le decían locomotora? Porque iba al frente. Técnicamente no era muy dotada, pero iba al frente, buscaba el nocaut. Y muchos dirigentes de la Federación Argentina de Box la criticaban porque ellos sostenían en su momento que la mujer tenía que bailar, no pegar dentro del ring. Ella iba a buscar el nocaut y la criticaban por eso. Solo 3 derrotas, 2 empates en su larga carrera. Y acá están los títulos que hablan de la cualidad que tenía dentro del cuadrilátero. Estuvo en el libro Guinness de los Récords porque la única mujer en toda la historia del boxeo femenino en conseguir 6 títulos del mundo en 4 categorías distintas. Únicamente lo igualó Floyd Mayweather en los hombres. Ella lo consiguió en mujeres. Repasamos los títulos, las 6 coronas que consiguió. Bueno, en 2006, lo que veíamos recién en el clip, frente a Jackie Nava, una boxeadora muy afamada en México, campeona del mundo. Ella fue con 7 peleas y dio el batacazo, campeona del mundo. 5 años más tarde, campeona del mundo en otra categoría, en peso pluma, en la WBA. 2012, título del mundo peso pluma, WBO. 2013, campeona mundial peso ligero, WBC, son las distintas asociaciones. 2017, campeona superpluma, WPC, y después en 2019, en la misma federación campeona pluma. Una hacedora en el mundo del boxeo, se retiró en 2019 y después fue incursionando en el espectáculo, en la política, pero sin lugar a dudas, una precursora, una pionera para el deporte y para el boxeo femenino en Argentina. Ya vamos a estar con el asistente de Tello, que fue su entrenador, fallecido también, ¿no? Claro. Vamos a estar con quien fuera su asistente y por lo tanto otro entrenador que tuvo la locomotora Olivera. Últimos 2 datos. Hay 2 grandes entrenadores de boxeo en Argentina. Amílcar Brusa, en Buenos Aires, que lo formó a Monzón. Sí, era santafesino, sí. ¿Cómo? Era santafesino de origen. Exactamente. Sí. Que lo formó a Monzón, bueno, fue entrenador de locomotora y aquí en Córdoba Carlos Tello. Tuvo a los 2 mejores. Bien, Agustín, gracias, muchas gracias. ¿Cómo andamos, Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, Laura. 2 años después que se retirara la locomotora de la actividad profesional deportiva, empieza a incursionar en la política, como decía Agustín, con Unite por la Libertad y la Dignidad, con ese partido, candidata a diputada nacional. No le fue bien y en plena pandemia, en septiembre del 2021, se encuentra en un evento con Milei. Fíjense lo que le decía a quien empezaba a vislumbrarse como posible candidato a presidente.
Apoyo totalmente las ideas de Milei. Yo creo que este tiene que ser nuestro próximo presidente. ¡Claro que sí! Sí. Te vine a regalar un par de guantes, Javier, de tus colores, negro y amarillo, para que cagué a trompadas a los políticos corruptos. ¡Qué genio! Ahí está. Mirá vos qué serie de profecías, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pero después no siguió con Milei. Se unió a las filas de Patricia Bullrich. Hago una aclaración. Ella había sido elegida convencional constituyente para la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Como esas cosas de la vida, tenía que asumir el lunes 14 su banca, el día que le da la CB. Pero bueno, fíjate vos que no hay una incoherencia, pero siguió con Patricia Bullrich, claro, que está con Milei. Exactamente. Sí, no, en todo caso una visionaria absoluta. Sí. Se une a las filas de Patricia Bullrich y nosotros la entrevistamos. Ustedes se acordarán, el día del operativo electoral, aquel domingo 13 de agosto del 2023, cuando teníamos las PASO todavía, las últimas PASO por otra parte que tuvimos, la encontramos, como era lógico, en el comando electoral de Juntos por el Cambio, interna que le gana Bullrich a Larreta, y se mostró muy simpática, y ahí tuvimos un mano a mano. ¿Quieren que lo recordemos? Lalo, mirá cómo estamos, mirá. ¿Cómo anda, locomotora? Muy bien, emocionadísima porque soy parte del equipo de Patricia, no como candidata, pero la apoyo. ¿Por qué? Porque creo en ella, porque esta es una gran pelea, se define el futuro de Argentina, papá. Se define el futuro de todos los argentinos, estamos mal, estamos pasándola mal. En esta última semana vimos sangre derramada, y miedo, inseguridad. Y Patricia, cuando fue ministra de Seguridad, me sacó el sombrero. La cantidad de bandas narcotraficantes que metió en prisión, asesinos, violadores, que después en pandemia los liberaron a todos. ¿Qué datos tiene, locomotora? ¿Datos de qué? Y de las elecciones. Vos seguramente estás ahí, estás de este otro lado. ¿Patricia gana? Por supuesto, por nocaut va a ganar, por goleada. Yo le llamo la Messi a Patricia. Pero, a ver, A Larreta le ganó, efectivamente. Sí, pero en esa elección quedó claro que está bien. Milei los había desbancado. Sí, tal cual. Pero bueno, ella estaba trabajando con el equipo de Patricia Bullrich, una vez ella asumida como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich la convoca y estaba en la Dirección Nacional de Eventos Deportivos, de Seguridad de Eventos Deportivos, y trabajaba dando charlas motivacionales en contra de la violencia en los torneos infantiles, juveniles. Bueno, de esa manera desempeñaba su vida al margen de lo deportivo estrictamente, ¿no? Bien, Néstor. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Emi, ¿cómo estamos? Hola, Emi. Jorge. Buenas noches. Bueno, y vamos a hablar, como estuvimos repasando recién, la incursión de la locomotora Oliveras en el mundo del espectáculo, porque después de ganar ese título en el 2006, fue un poco que quienes no estábamos en el mundo del boxeo empezamos a conocerla, porque empezaron a convocarla a distintos programas. En el 2007 participa del Bailando, que ahí tuvo una linda interacción, un lindo juego, no llegó a ganarlo, pero ahí ya empezó a exponerse de otra forma, empezamos a conocer otra parte de la boxeadora, siempre con el mensaje claro que ella tuvo y que de hecho en su carrera política también lo quería llevar a cabo. El que el deporte salve a los chicos, que el deporte aleje de las drogas, que el deporte salve. Y de hecho, en este momento en el que está hablando con Marcelo Tinelli, ella también empezó a decirlo, que el mensaje siempre era claro: alejarse de las drogas, alejarse del alcohol, alejarse del cigarrillo, practicar deporte, llevar una vida sana, siempre ir para adelante, siempre con el mensaje positivo. Y a partir de eso empezó a tener más participación en otros programas, dando charlas, dando entrevistas. La estamos viendo en otro de los programas que se emitía por Canal 12, en donde fue convocada para hacer este tipo de bailes, que era lo que ella daba en su gimnasio, pero también para que los participantes intentaran jugar con ella moviéndola, porque ella, claro, era la que tenía fuerza, la que no se podía mover, interactuando con distintos personajes. Invitada también a la mesa de Mirta, a la mesa de Juana, y siempre el mensaje claro, contando su vida,
contando su historia, pero también con el mensaje. Y mira vos las cosas de la vida, que el 14 de agosto se estrena un spin-off de la serie El Marginal, que es En el Barro, que es en la cárcel de mujeres. Ella ahí había incursionado también en la actuación y su personaje era una mujer que había asesinado a golpes a su pareja porque la maltrataba. Ah, mirá vos.